Pocas imágenes dan mayor identidad a una ciudad que el perfil o skyline que propone sus construcciones en altura. Buenos Aires ha desarrollado una particular identidad arquitectónica y ha sido y sigue siendo una de las ciudades pioneras en la construcción de rascacielos. La Buenos Aires del siglo XIX estaba muy lejos de competir con las grandes urbes del mundo. Las construcciones más importantes de este período eran las torres y cúpulas de sus iglesias y la Torre del Cabildo, que promediaban los 35 metros. Bueno, Buenos Aires era una ciudad plana, chata, lo fue hasta entrado la década del 10, una ciudad que no pasaba prácticamente las 3 plantas. Fue recién a principios del siglo XX que Buenos Aires despegó en altura. El primer rascacielos de Latinoamérica es el Railway Building. Es el primer edificio que pasa en Argentina las 10 plantas. Hasta ese momento el edificio más alto a duras penas era el Plaza Hotel. Pero ha quedado para la posteridad la Galería Güemes porque quizás fue el primer rascacielos abierto al público. Pero fue un edificio en particular el que en la década del 20 del siglo pasado cambió para siempre el perfil de la ciudad. El Palacio Barolo fue inaugurado el 7 de julio de 1923, siendo el edificio más alto de Buenos Aires, con una altura de 100 metros. La década de 1930 encuentra a la Argentina ya integrada a la economía mundial, y esta integración se plasma formalmente en las ideas de la industrialización. Los arquitectos abandonan las formas de la arquitectura clásica para integrarse al movimiento global de las vanguardias modernistas. El Comega, Safico, el Ministerio de Obras Públicas, el Cábana, son edificios emblemáticos, más que nada el Comega. Fue el primer edificio que tuvo 20 pisos habitables en Buenos Aires, y tiene 21. El Ministerio de Obras Públicas es el primer rascacielos construido, financiado por el Estado, y también es un ícono. Son de los mejores exponentes que hay en cuanto a tipología de rascacielos, además de la arquitectura moderna, de los inicios de la arquitectura moderna en Argentina. Plantean la modernidad no solamente porque son más altos, sino porque tienen un estilo más austero, sin ornamentos, y que eran los 3 edificios, además del pasaje de Barolo, que sobresalían en el Buenos Aires de 1940. En la década de los 50, la concepción moderna de la arquitectura ya estaba instalada. Con el cambio del Código de Planeamiento aparece la edificación de edificios en torre, ¿sí?, que pasa a ser muy característica a partir de la década del 60. Aparecen muchos edificios de vivienda, ¿sí?, en torre, incluso en algunos barrios de la ciudad como Belgrano, por ejemplo. El fenómeno de Catalinas Norte creo que es el primer caso de algo que se venía planteando desde hacía ya muchos años. En la década de los 90, el proceso de globalización económica y los nuevos paradigmas urbanísticos modificaron una vez más el paisaje de la ciudad. Al mismo tiempo, la ciudad encaraba un plan de urbanización para el viejo Puerto Madero, que es la última renovación urbanística de la ciudad. La construcción en altura ha modificado el paisaje porteño desde el siglo pasado y lo seguirá haciendo. Buenos Aires rankea hoy 15ª en la lista de ciudades con mayor cantidad de edificios, superando incluso a Shanghái y Dubái. En la actualidad hay más de 70 edificios que exceden los 100 metros y unos 150 que superan la altura del Obelisco. La proyectada Torre Alvear, con 235 metros de altura, coronaría a Buenos Aires con la construcción más alta de Sudamérica.